Ernesto Lumbreras, mexicano, para mejores señas jalisciense, nacido en Ahualulco de Mercado. La poesía es una realidad verbal. Me gusta esa definición de Wallace Stevens cuando habla de la alegría del lenguaje para referirse a la poesía. Es un género literario, aunque Antonio Camoneda no estaría de acuerdo en encasillarla como un rubro de la literatura, ¿no? Es la plenitud de la vida. Es la revelación de la existencia de otros mundos en este mundo, ¿no? Son palabras con las que nos comunicamos con el prójimo, pero cuando aparecen en un poema, esas mismas palabras adquieren una relevancia inusitada, extraña, inquietante, que nos dan la pauta para decir que el mundo, el inventario del mundo es mayor que el que nos aporta la lógica, la costumbre, el sentido común. Más o menos por ahí encontraría ciertas pistas para alumbrar esta realidad siempre esquiva, siempre diciéndonos adiós, decía John Keats. Eso es la poesía, algo que siempre nos está diciendo adiós, y en esa despedida ya quien se queda con esa imagen reveladora siente esa nostalgia, ¿no? De volver a encontrarse con esa presencia que rebasa la razón humana, la lógica. Entonces tenemos ya, para decirlo muy a la portuguesa, una saudade de que vuelva a aparecer pronto, ¿no? Mira, yo nací en un pueblo de campesinos, en un pueblo donde la existencia de libros, más allá de los libros de la escuela, más allá de los libros de la biblioteca, a donde íbamos a hacer la tarea, no precisamente íbamos a leer, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo una pregunta que todavía no la encuentro, ¿no? ¿Por qué un niño campesino de pronto sintió interés en, primero, leer? No puede ser de otra manera. Pero yo creo que la poesía estaba de pronto en ciertas conversaciones, en algunas canciones que escuchábamos en la radio o que escuchaba. Yo vivía a escasos 50 metros de una cantina, entonces era muy común que acudieran mariachis o las mismas canciones que sonaban en la rocola, ¿no? Una canción típica de la banda sinaloense es el Sauce y la Palma. Y a mí ese verso inicial, al golpe del alba la liebre es ligera, ya hay una armonía, un encantamiento musical, ¿no? Luego, bueno, mucho tiempo después descubrí que eran versos de 6 sílabas, ¿no? Pero era una revelación esos dos versos, ¿no? Al golpe del alba la liebre es ligera. Entonces, tal vez ahí hay el sedimento, en esa infancia, lejos de los libros, lejos de la poesía, lejos de la literatura, de los autores, cuando sentí un llamado que tal vez en la secundaria, por una cuestión ya meramente escolar, me topé con la poesía de Rubén Darío a partir de un encargo escolar, ¿no? Tuve que comprar, tuve que hacer el viaje a Guadalajara, ir a la librería Casarrubias y comprar una antología de Rubén Darío, pero una vez que terminé mi tarea, el libro quedó ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago con ese libro? Rompo las páginas para envolver pescados o no sé. Y empecé a leer a Rubén Darío. Ese fue también ya como mi encuentro muy consciente con un poeta, con una colección de poemas, y también una toma de conciencia que ese lenguaje, no obstante que eran las mismas palabras de algún modo, varias de esas palabras yo las decía con mis amigos,
decía la palabra estrella, la palabra luna, la palabra amor, pero ese poeta las utilizaba y con esas mismas palabras hacía otras cosas, ¿no? Entonces por ahí ya la incógnita, la curiosidad del lenguaje de la poesía estaba muy presente. Yo creo que está muy presente la naturaleza. Aristóteles, en su poética, y también luego la vanguardia, marcaban una distancia respecto a la naturaleza. El poeta no debe imitar la naturaleza, es decir, la gran creadora, la gran poeta. El poeta debe ser como la naturaleza, eso lo dice muy bien Vicente Huidobro, hacer florecer la rosa en el poema. Está muy presente mi infancia en el campo, en ese tiempo que el paso de las estaciones es muy perceptible, no obstante que en Jalisco solamente tenemos dos estaciones, lluvias y secas, pero el cambio de los follajes, de la luz, de la temperatura, de algún modo es un elemento presente desde mi primer libro hasta lo que sigo escribiendo, ¿no? Pero también los tres temas del arte, que también pueden ser los tres temas de la filosofía, están en mi poesía, ¿no? El amor, la muerte y la sorpresa de estar aquí, ¿no? La inaudita extrañeza de estar vivos y preguntarnos por qué aquí, por qué yo, qué es esto, ¿no? Que es la base de la filosofía griega y son los temas cardinales de cualquier artista y de un poeta, ¿no? Entonces sí, el amor, la muerte, con muy particulares abordamientos son temas recurrentes en mi trabajo. Decía John Keats, poeta romántico, que de todos los oficios, el oficio del poeta es el que no tenía identidad. Tiene identidad un carpintero, tiene identidad un marinero, un maestro, pero un poeta se puede confundir, ¿no? Con un oficinista en su labor propiamente, ¿no? O con un vago, ¿no? Con un tonto que está en un jardín mirando los follajes del parque. A mí me gusta derribar ciertos clichés, especialmente ese de el poeta como un bobo inspirado. Me atrae incorporar la disciplina, el estudio, la curiosidad y empatarlo con un oficio de muchísimas correspondencias y afinidades, que es el oficio del músico. El lenguaje de la poesía y el lenguaje musical tienen muchas correspondencias, pero entre otras es el rigor, ¿no? La disciplina. Puede existir para ambos, ¿no? Esa zona, ese punto ciego que por comodidad llamamos inspiración, inconsciente, envío, ayuda de la musa, del demonio, del ángel. Pero si no existe lo otro, si no existe el estudio, el rigor, la disciplina, el conocimiento de tu oficio, poco podrás hacer, por muy inspirada que sea tu colaboradora, tu auxiliar en la parte de la inspiración, ¿no? Entonces yo veo al poeta, sí, no puedo negar la posible existencia, porque a lo mejor esa musa, ese inconsciente, esa colaboración está dentro de las mismas palabras, ¿no? Ahí es donde vas a encontrar al ángel, al demonio de la poesía, ¿no? A la musa de la poesía en el trabajo mismo. Yo creo que sí. Hay también, para continuar con el historial de malos entendidos, que el valor de la poesía reside en que no es útil, ¿no? Que no tiene una finalidad per se, no nos hará mejores ciudadanos. La poesía
ni la música pudo impedir el holocausto nazi, no pudo detener a los ejércitos de Franco. Pero, ¿cuál es el propósito, no? ¿Cuál es la incidencia social de la poesía? Y muy especialmente en un momento en que la poesía contemporánea, la poesía en nuestra sociedad, es una actividad periférica, ¿no? No goza del prestigio de otras épocas, cuando la poesía tenía en la discusión de la tribu una importancia, ¿no? Pero también hay una suerte de endogamia de la poesía como un territorio exclusivo de los poetas. Yo soy partidario desde la promoción cultural de que el lenguaje de la poesía puede salir a la calle, puede significar, ¿no? Sacarla de su zona de confort, de sus pasarelas habituales, y que aparezca donde menos se le puede imaginar, ¿no? En un hospital, en un cementerio. Yo en algunos talleres de mis alumnos, a veces empiezo, a veces termino, vamos a escribir nuestro epitafio. ¿Por qué le vamos a dejar esa responsabilidad al canterero de poner esas 6, 7 palabras sobre nuestro testimonio de la vida, ¿no? Nuestra despedida o nuestro contacto con los mortales, ¿no? Entonces escribamos nuestro testimonio. Hagamos una especie de haiku, un aforismo de lo que significó la... Y claro, los epitafios es poesía, ¿no? Y tiene que ver con la vida, y tiene que ver con la muerte. De nueva cuenta, estudio es una actividad que tiene 8,000 años. Si nos remontamos a los primeros poemas en la civilización china, el Gilgamesh, los poemas védicos en la India, es un oficio que reclama curiosidad, que reclama nuestra inteligencia, nuestra pasión. Y también es una forma de autoconocimiento. Me atrae suscribir y subrayar el lenguaje de la poesía como una forma de conocernos a fondo, sin tabúes, pero también de dialogar con el otro, dialogar con lo otro, ¿no? Es un puente tendido entre esta realidad, con palabras de este mundo, decía Arthur Rimbaud, vamos a otro mundo. Entonces, para alguien que empieza, convendría, entre más pronto destierre estos convencionalismos de lo que es el poeta, muy en la parafernalia del poeta romántico, ¿no? El poeta que se hace en la calle, en la bohemia. Pueden coexistir la bohemia y el estudio, ¿no? Después de que haces tus tareas, creo que las chelas son más ricas, ¿no? Amigos, los invito a que sigan este proyecto Voces Encendidas, un proyecto de acercamiento a la poesía, a los poetas de distintas latitudes, donde la palabra embrujada de la poesía es la invitada estelar.